Sí, Juan Carlos, si pudieras ponernos la alabanza, pero también si puedes orar para comenzar la reunión, hijo. Padre amado Señor, gracias te damos en esta hora, Padre, porque estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Gracias porque es un privilegio tenerte, Padre Santo, siempre en nuestras vidas. Y agradecemos, Señor, que siempre estás presente y siempre, Padre Santo, para darnos enseñanzas nuevas. Hoy es un día que no será la excepción, por eso te rogamos, Padre Santo, que te hagas presente en este meeting que se va a tener ahora, Señor, y que tú estés, Padre Santo, ministrando nuestras almas. Toma el control de cada una de las palabras que se vayan a decir aquí, que seas tú ministrando nuestras almas, Señor, y que en todo momento todo lo que se vaya a hacer, Padre Santo, esté pues regulado por ti, Señor, bajo tu voluntad y bajo tu presencia, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenos días a los que ya se fueron ahí conectando. Pues qué gusto vernos un ratito, amados hermanos, de esta manera, pero avanzando sobre la reunión. ah, yo creo que la mayoría de los de los que estamos aquí, perdón, hemos en algún momento dado compartido el libro o las cartas de Pablo a Timoteo. Y seguramente las hemos utilizado para discipular a otros en la congregación. A lo mejor un poco la idea de la paternidad espiritual la toman algunos o la pudieran reforzar algunos pastores, líderes, ¿no? Con estas cartas de un apóstol, de un hombre de Dios que era Pablo, a un hombre de Dios que era Timoteo, pero al cual llamaba hijo mío, ¿no? Y no me cabe la menor duda que hemos usado estas cartas para enseñar diferentes cosas, como pudiera ser el discipulado, ¿verdad? Como pudiera ser, decía yo hace un momento, la paternidad y cosas por el estilo. Pero pregunto, y aquí sí me gustaría, si alguien abre su micro o dos o tres, que me ayuden a entender algo. Pregunto, cuando Pablo escribe las cartas, uno, dos, a Timoteo, ¿dónde estaba Timoteo? Segunda pregunta, cuando Pablo escribe las dos cartas a Timoteo, ¿qué estaba haciendo Timoteo? Bien, Si no me recuerdo, estaba poniendo en orden muchas de las doctrinas y enseñanzas que estaban mal en el lugar. en Éfeso. Ajá. Bien, entonces, muy bien. ¿Entre qué cosas le dice Pablo en términos muy generales que haga? Que cuide mucho de la doctrina que él ha aprendido a través de sus abuelas y Sí, que tenga mucho cuidado de sí mismo, ¿no? De su enseñanza. muy bien. ¿Qué más? Que ponga gente idónea para enseñar, que busque gente idónea para enseñar. Muy Pastor, bien. Sí, Pablo le decía a Timoteo, número uno, ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza y también de legar a otros. claro, muy bien. Perdón, no te escuché. Me decía, dedica tiempo a la lectura de la escritura. Ah, ok, también dedica tiempo a la lectura. Bien, se los voy a plantear así, a grosso modo. Cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo fue dejado como encargado para poner en orden las cosas en la iglesia. En este caso hablamos de Éfeso, según el libro de los Hechos, ¿verdad? Y entre las cosas que tenía que hacer estaba enseñar, predicar, redarguir, corregir, y en fin, este tipo de cosas. Poner en orden, ¿no? Llevarlos a más. Y Pablo le dice algunas cosas como, tú puedes ir conmigo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿no? Un texto que yo creo que nos dejaría entender mucho que Timoteo fue formado por Pablo, pero fue formado de tal manera que es un líder. Según uno de los historiadores, si no mal recuerdo es Eusebio, cita que el obispo en Éfeso por mucho tiempo fue precisamente Timoteo, ¿no? Un líder que estuvo ahí enseñando, corrigiendo, supervisando, en fin, cuidando de la iglesia. Y lo planteo por esto, porque Timoteo no es un libro para los nuevos creyentes, no es una carta que se deba usar para
únicamente discipular a los nuevos creyentes. Lo que hoy quiero decirte es que las dos cartas de Timoteo son cartas para poder seguir instruyendo, enseñando, corrigiendo y redarguyendo a los líderes que están conectados aquí el día de ahora. No son cartas para que nosotros solamente se las prediquemos a otros, son para que en primera instancia el liderazgo que Dios te ha dado sea fortalecido, sea acrecentado, ¿no? Sea bendecido, sea desarrollado. ¿Cuántos estarían de acuerdo con este planteamiento? Pongan por ahí una manita, levanten su Amén, mano, no amén. sé. Quiero ir a esto, miren. Si esta carta, voy a usar hoy segunda de Timoteo, capítulo 3. Si esta carta, si esta parte de la escritura está dada por un líder a un líder para que lo sea, es decir, para que sea un líder eficaz, eficiente, un líder que da fruto, creo que los primeros lectores y los primeros que deberían estar considerando lo que aquí se cita, deberíamos ser nosotros. Pero me parece que a veces damos por obvio que ya somos los líderes y que por lo tanto solo estamos para ser un canal de Dios, recibo las cosas de Dios y se las transmito a los demás. Pero algo que siempre deberíamos considerar es que los canales, estos canales de flujo, no retienen nada, todo lo que reciben lo dan y no pasa nada absolutamente en la vida de quien solo recibe y transmite, pero no se queda con lo que está diciendo. Y creo que este es el gran mal del liderazgo en nuestro tiempo. Líderes que son muy buenos para transmitir información, líderes que incluso son muy buenos para ir adelante y que otros les sigan, pero veo con dificultad gente líder que esté creciendo en su propia persona, en su comunión con el Señor, no solo en su liderazgo, y con esto quiero decir, no solo que cada vez tengas más gente, sino que tu liderazgo sea tan impactante que si tú sales a la calle y saludas a X persona, esa persona quede impactado con lo que a través de ti se esté recibiendo. Y leyendo en el capítulo 3, en el verso 14, algo que nos citaba hace rato Javier Díaz, ¿verdad? Y que obviamente lo hemos usado para que todos los que vengan, y primordialmente creo yo para los nuevos creyentes, se los decimos. Verso 14, capítulo 3. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Por lo menos hay dos cosas que yo quisiera rescatar aquí. Tú persiste, insiste con un gran esfuerzo. Esfuérzate grandemente en insistir, del griego menó. Eso es lo que significa. Esfuérzate esfuérzate o realiza un gran esfuerzo para insistir. Creo que a veces hay una gran conformidad entre los pastores porque ya saben la Biblia, sabemos la Biblia. Sabemos de historia de la Biblia, sabemos de historia de la teología, sabemos teología también, sabemos consejería pastoral, sabemos, y ese gran esfuerzo ya no se ve, ya no se ve. Y lo veo, fíjense en dónde, cuando voy a algún congreso de pastores, los pastores están, si no todos, pero la gran mayoría, sin prestar atención a lo que se dice desde el púlpito. Aquí a la congregación y cuando yo doy clases siempre les insisto, traigan un cuaderno, traigan algo para anotar, quédense con algo, hagan una anotación en su Biblia. Pero yo veo a los pastores en lo suyo. Con todo respeto, a veces en reuniones les llega una llamada por teléfono y se paran y se salen. Y lo único que me están mostrando es la falta de interés en lo que deberíamos estar presentes, atentos. Porque no sé cómo veas tú cuando
escuchas una predicación, un estudio, un devocional, no sé cómo lo veas tú, pero yo entiendo que Dios me está hablando. ¿Cómo voy a cambiar lo que Dios me está diciendo por pararme a, no sé, ¿sí me explico? Entonces, la primera palabra que yo utilizaría es precisamente no, persiste, insiste con un gran esfuerzo. Pero ¿por qué voy a insistir? Dice más adelante ahí, y te persuadiste. Yo lo puse así, estar seguro, no moverse, estar firme, estar seguro. El estar persuadido de algo es tener una convicción que no se mueve. ¿Y de qué me persuadí? Pues me persuadí de todo lo que he sido enseñado, de ese ejemplo de Pablo, de esas palabras de Pablo, en nuestro caso, de lo que las escrituras nos están diciendo. Y te persuadiste, convicción. Pero yo insistiría, nos quedamos en un punto, ya no escuchamos y no estamos valorando lo que Dios nos está diciendo. ¿Y qué pasa? Miren, en términos de doctrina, creo que no tenemos mucho problema. La gran mayoría de nosotros, los incluyo aquí a todos, tenemos un perfil doctrinal que difícilmente vamos a cambiar. Es decir, nadie de nosotros dejaría de decir Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es el Señor, es el Salvador, la Biblia es la palabra de Dios, es nuestra regla de fe y conducta, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero miren, cuando nos vamos a la aplicación de las cosas, es ahí donde ya no estamos tan persuadidos, ¿ok? No sé, se me ocurre pensar en la familia. Podemos enseñar el orden de Dios en la familia. Dios, el hombre, la mujer, los hijos. Pero a la hora de tomar decisiones personales en nuestras casas, matrimonios, entonces cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien hace lo que bien le parece. Y conozco gente cristiana, líderes, que tienen hijos que están metidos en X cosas, ¿no? Y lo único que dicen es, yo tengo que amar a mi hijo, pero nos olvidamos de la parte de la disciplina, de la enseñanza, del inclusive, si yo no corrijo a mi hijo ahorita, aunque tenga mi hijo 36 años, ¿no? Probablemente mi hijo se va al infierno, fíjate. Y entonces, amar a mi hijo está mal entendido, aunque la doctrina teóricamente está bien, amaré a mi prójimo como a mí mismo, está mal entendida y mal aplicada. ¿Sí me voy explicando? ¿Alguien podría decirme amén? Gracias. 3, 4. Siguiente verso dice, desde la niñez lo has aprendido y las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero luego me voy al verso que ya todos conocemos. Toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Perdón, es el otro celular. Ok, pero lo voy a plantear así. Tú, tú Oscar, tú Salvador, tú Rubén, tú Eliud, tú Pilar, los dos Juan Carlos, Samuel, Betty, José Gómez, Javier Díaz, Javier Gaviño, creo que ya se me fue. Bueno, no, acá está. Pablo, tú, ¿quién y cómo está siendo enseñado, redarguido, corregido e instruido hoy? Porque si eso no está pasando, no deberíamos ni siquiera considerar enseñar este texto. Porque recuerden que dije desde el principio, es un texto para líderes, para un líder que estaba al frente de una congregación y a pesar de que él era un líder ahí en la congregación, a él se le estaba diciendo todas estas cosas. Y lo interesante de esto es que son acciones que son presentes, no es que en algún tiempo, en alguna ocasión te enseñé, no, lo que te enseñé, vívelo, compártelo. Y voy así, enseñar, didascalia. ¿Qué significa? No solo es transmitir información, es el poder enseñar con autoridad e impactar o trastornar, trastornar
a la persona que está recibiendo la información. Con esto quiere decir que algo sucede en su vida. Transmitir la información con autoridad que va a trastornar la vida del otro. Y por trastornar es un pego, golpeo, destruyo y vamos para arriba una vez. ¿Te está pasando contigo? ¿O ya te la sabes de todas, todas? O cuando tú te sientas a escuchar la predicación de, no sé, de alguien más, es más, de uno de tus líderes en tu congregación, te sientas solo para considerar, a ver qué hace de mal, a ver qué dice mal, a ver qué tengo que corregir al final. O estás escuchando y diciendo, yo lo hubiera dicho así, yo lo hubiera dicho de esta manera, pero le faltó decir aquello. ¿Me explico? Enseñar con autoridad para trastornar la vida de alguien, redarguir el ecmos, esa es la palabra en griego, el ecmos. ¿Y qué significa? Reprender para convencer, decir las cosas, pero es un decir las cosas con amor, con misericordia, con verdad, como dice Proverbios, con misericordia y verdad se corrige el pecado, pero es para convencer. No es solo para decirle estás mal, qué tan diestros somos o qué tanto deberíamos estar siendo todavía enseñados, no solo guiados espiritualmente por el Espíritu Santo, lo cual yo entiendo que esto es necesario, imprescindible, sí, pero hablando de este desarrollo que Dios nos lleva a tener a cada uno, qué tan diestros somos y cuánto nos hace falta, qué tenemos que hacer para poder reprender con amor, con misericordia, con gracia, con verdad y convencer. La tercera palabra es epanostosis, que es la que más me costó trabajo ver, y es corregir, pero tiene que ver con una palabra que yo enseñaba mucho en consejería, en Outetei, que es restaurar a un estado correcto. Tú, yo, ¿estás en el estado correcto que Dios te quiere? Porque si eso no está pasando, ¿cómo nos paramos a decirle a otros? Y si no está pasando, probablemente, no quiero ser un juez, pero es que tú no estás siendo pastoreado por nadie. Es que tú estás caminando haciendo lo que tú quieres. Tal vez cuando alguien viene a pedirte consejería, perdón, cuando alguien no viene a pedirte consejería y toma una decisión y algo sale mal, cuando te lo comentan, digas cosas como, me hubieras preguntado antes, me hubieras pedido un consejo, para eso soy tu pastor, para decirte. Pero la pregunta es, ¿y tú? Tú, Javier, tú, Chavita, ¿quién les enseña? ¿Quién los redarguye? ¿Quién los corrige? Gracias, enseñar con autoridad para impactar. Gracias, Pilar, muy bien. Y es que cuando yo veo, y esto no solo con nosotros en muchos lados, los pastores quieren tener una cobertura espiritual, algo que les dé una seguridad, pero también un respaldo espiritual. Pero cero, cero cosas de una vida terrenal. Y entonces, digo yo, ¿cómo nos paramos a decirle a la iglesia, a tu iglesia, pues ven a pedirme consejo? Si la mayoría tomamos decisiones sin también tomar un consejo. También dice corregir, restaurar a un estado correcto, decía yo. Y por último, instruir, paideia, es enseñar haciendo con disciplina. Enseñar haciendo con disciplina. ¿Quién te está enseñando a ser un líder de una manera disciplinada? Ahora, cuando yo entiendo disciplina, yo entiendo que hay una manera de hacerlo. Y esto significa que alguien me dice cómo hacerlo y yo lo hago.
Eso significa que hay uno o ciertos parámetros que cubrir, cumplir, y sobre estos o dentro de estos yo estoy trabajando, ¿no? Dice Juan Carlos que es un siervo sin procesos para el liderazgo. Sí, nada más que aquí en esta reunión yo estoy hablando precisamente a los siervos que pensamos que estamos muy bien. Y lo hago para confrontarnos un poco, hermanos, porque antes de llegar aquí, antes de poder leer esta parte, si ustedes recuerdan, por lo menos en la versión 60, el subtítulo del capítulo 3 habla del carácter de los hombres en los postreros tiempos. Y empieza a hablar todos estos puntos que hoy son una realidad para nosotros. Gente que no teme a Dios, gente que dice que conoce pero no teme a Dios, gente que es egocéntrica, egoísta, dentro y fuera de la iglesia. Y tal vez lo más peligroso es cuando están dentro de la iglesia, carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y la manera de tener un liderazgo conforme al corazón de Dios es esto que estamos platicando, esto que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, persiste en esto, porque las escrituras son útiles para esto. Pero no solo es el enseñarlas, no se puede enseñar lo que primeramente no has leído. No sé cómo sea tu disciplina de lectura bíblica, pero antes nos procurábamos por lo menos leer la Biblia una vez al año. Digo, además se nos había enseñado a tener un tiempo de devocional con la escritura, un tiempo de intimidad entre Dios y yo, un tiempo donde yo era provocado a la devoción con mi Señor o a la comunión con mi Señor. También se nos enseñaba a memorizar la Biblia. Hoy, con todo el respeto, hay tantas versiones, traducciones, pues más contemporáneas, que de repente oigo cosas que digo, híjole, no sé si eso de veras está en la Biblia o no. Yo me las sé en las 60. Pero además de leer, además de meditar, además de memorizar, también nos decían, estudia la Biblia. Pero no era el todo. Si la Biblia no la lees como palabra de Dios para ti, por más que estudies, no recibirás nada. Tuve un maestro al cual le tengo mucho respeto, es un hombre católico, catedrático en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, se llamó Mauricio Bouchet, y era un hombre, un erudito en la Biblia, así lo puedo decir, en lenguas, en historia, en lo que quieras, en teología, el hombre era un erudito, pero no creía en Dios. Y si alguien, yo me podría decir, si yo digo que alguien estudiaba la Biblia, el Señor estudiaba la Biblia, pero no había ningún impacto en su vida. Si no la lees primero como palabra de Dios, si no la lees en un tiempo devocional que provoca fe y comunión, si no la lees también para aprenderla de memoria y solo quieres estudiarla, te quedas corto. Pero también hay que estudiarla, claro. Y por último, sí hay que compartirla. Pero de nada sirve tener bosquejos hechos que nos sirvan de listado, que nos sirvan de, no sé, de recalentados o refritos, ¿verdad? Si no están pasando algo en tu propia vida. La única manera de afrontar estos tiempos es precisamente, es precisamente, ¿no? Ser un líder que sigue siendo enseñado, redarguido, corregido, instruido por la palabra a través de alguien que Dios ha puesto también contigo, o si gustas de las coberturas, sobre de ti. Y después, ya para ir terminando, le dice Pablo,
Después de esto te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia, con toda enseñanza veraz o doctrina. Hay un antecedente, hay algo previo que tiene que pasar en nosotros, en ti, para poder estar ahí al frente y ser un impacto para la gente. Y pues a mí me gustaría que oremos por esta situación, amado. Yo creo que es una reflexión que bien nos puede llevar a reconsiderar quiénes somos y qué estamos haciendo. Y ojo, con esto termino. Eh, Creo yo que si algo deberíamos estar muy conscientes hoy, es que lo que tú hagas o dejes de hacer y cómo lo haces va a impactar la vida de las personas para la eternidad. Qué terrible sería ser entretenedores de gente que está interesada en conocer de Dios y no precisamente ser sus pastores, sus líderes, sus compañeros de vida, o como usted lo quiera decir. Pero qué terrible, ¿no? Cuando vemos que alguien que ha estado con nosotros algún tiempo y de repente se va al mundo. Cuando fue puesto con nosotros, y por qué no decirlo así, en nuestras manos, para que nosotros pudiéramos velar por ellos. Lo cierto es que daremos cuenta de muchas cosas, amados. Lo cierto es que daremos cuenta de muchas cosas. Por eso creo que se vale que también a nosotros se nos llame de vez en cuando la atención y se nos invite a no suponer que estamos perfectamente bien. Pues si les parece, oramos, amados. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco mucho el poder compartir esta reflexión, pero sobre todo ruego que tu Espíritu Santo pueda hablar a la mente, al corazón y al espíritu de cada uno y pueda dejar tu palabra, lo que es necesaria a cada uno para que no estemos quietos ni pasivos, para que no estemos conformes, para que tengamos una visión más allá de lo bueno que hoy sucede y podamos primeramente con tu dirección y respaldo ser el instrumento en tus manos que toque, impacte, transforme la vida de los que tú has escogido para la eternidad. En el precioso nombre de Cristo Jesús, yo ruego que tu Espíritu Santo haga esta obra. Amén y amén.